Buen día, Buen día, profe. ¿qué tal? ¿Cómo los trata la lluvia? O están todos dormidos, parece. Hay poca convocatoria todavía. Bueno, a ver. Bueno, algunos saludan por el chat, así no me siento sola. Por las dudas, antes que pregunten, les cuento que todavía no terminamos de corregir los parciales. Empezamos con algunos ejercicios a corregir, pero no los tenemos del todo vistos, así que yo supongo que para mañana a última hora ya vamos a tener para empezar a devolverlos. Bien, bien. Bueno, qué lástima, qué pocos. ¿Están con parciales en las otras materias? Sí, profe, se juntó todo. ¿Les juntó todo? ¿Cómo les fue Sí. en general? A mí, por suerte, bastante bien, pero Sí. también es mucho tiempo de estudio, la verdad. Bueno, por suerte no tienen que viajar, por decir así, restamos unas horas de viaje, ¿no? Sí, unas cuantas. ¿Cuántas? Para todos. Sí. ¿Ustedes están cursando con el profesor Bascoy? ¿Son de este año es la materia de Bascoy? Sí, Ah, ahí estuvo tratando de contactarse para ver cómo habíamos tomado el parcial nosotros. No sé cuándo lo tienen ustedes con él. no, dijo que el 3 de septiembre más o menos. Ah, falta un montón. Sí, Está bien, bueno, porque me preguntó, me dijo que quería tomar como la modalidad que nosotros habíamos tomado, pero pensé que era en breve. Se toma, está bien, se va a tomar su tiempo. A no ser es que quiera que, adelantarlo. no, es que, o sea, estaba bastante como negado a tomar, como Sí, que sí. quería jugársela a esperar a que sea presencial, pero bueno, Pero ya se no está pasó. viniendo, claro. Y que se va a juntar todo, si no. Bueno. Hola, Fernando. Bueno, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, tenemos nueve alumnos ahora, así que, o un poquito más. A Es ver, más no, casi medio. no, 14 menos 3, no, 11 alumnos. Ah, bueno. 11 alumnos. Así que, bueno, vamos a arrancar con la clase, y bueno, lamento por los que no están, igualmente después tienen para verla, pero se pierden la oportunidad de seguirla en línea. Lo que pasa es que me estaban diciendo los chicos que están con parciales, Fernando. Ajá. Así que, Perfecto. ¿Y qué? no, porque veía que había poca gente. Ah, Bueno, vamos entonces a continuar con lo que estábamos haciendo. Ahí comparto mi pantalla y ya arrancamos. Un minutito que estoy tratando de correr todo. Em, Ahí está.
Hola, buen día. Vero, estás silenciada. Ahora sí. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a terminar seguramente con la unidad 5. Vamos a terminar de ver una aplicación teórica y vamos a hacer un par de ejercicios. Lo que vimos hasta ahora, repasando un poquito algunas cosas que vamos a necesitar como para retomar, yo no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de hojear el libro. Estimo que no, pero bueno, por ahí algunos sí. Habíamos visto lo que era, digamos, dentro de alguna de las tantas cosas que vimos, habíamos visto cómo a partir de una función de corriente podíamos obtener las velocidades o el campo de velocidades de un flujo potencial, ¿sí? A partir de esta expresión, es decir, a partir de la derivada de corriente respecto de una coordenada y, o menos la derivada de la corriente respecto de y, tener la velocidad en x, y la derivada parcial de la corriente respecto de x, tener y. Sabíamos que podíamos obtener, digamos, este campo de flujos B sub x y B sub y, del flujo, este campo de velocidades, a partir de una función de corriente o a partir de una función potencial que era ortogonal a la anterior, que dijimos que en lo que era el curso nos íbamos a centrar un poco, no en obtener y en trabajar con el flujo potencial, sino con la función corriente, más bien. Dijimos que además de coordenadas cartesianas, podemos obtener lo mismo cuando trabajamos con flujos que son eminentemente circulares a través de coordenadas polares, ¿sí? Estas expresiones ustedes las tienen en las tablas que están subidas en el Classroom, en el inciso de exámenes. Confírmenme si alguno pudo verlas, si no se las muestro dónde están. Sí, yo la vi, estaba. Sí, Martín, ¿quién más? ¿Alguno más que la haya podido ver? Porque en esas tablas, bueno, igualmente no pierdo nada en mostrarles. A ver. Está en... Ahí lo ven, ¿no? En lo que es en exámenes parciales, en tablas y ecuaciones tienen las del primer parcial y tienen las del segundo parcial. En estas tablas de ecuaciones del segundo parcial, ahí tienen un resumen de fórmulas, donde tienen las fórmulas de lo que es el capítulo 4, análisis dimensional y semejanza, y de todo este capítulo 5, ¿sí? Y ahí tienen la ecuación de continuidad, la de cantidad de movimiento, y lo que es la función corriente, en coordenadas cartesianas, en coordenadas cilíndricas, también tienen la función potencial, y después tienen una tabla de resúmenes de los flujos simples que ya vimos, ¿sí? Con esto vamos a trabajar hoy, y ustedes lo tienen ahí para usarlo. Es decir, piensen que todo lo que hagamos tanto de ejercitación como los ejercicios de un segundo parcial son utilizando este tipo de tablas. Eso está bueno para que ustedes sepan, digamos, qué es lo que pueden tener a la mano y qué es lo que se espera del desarrollo de ustedes, ¿sí? Bueno, entonces volviendo a la presentación. Entonces decíamos que obteníamos las velocidades a partir de una función corriente, y después, ¿qué otra cosa vimos? Estuvimos viendo la ecuación de Bernoulli para flujos potenciales, y estuvimos viendo estos flujos simples, se analizaron todos estos, un flujo uniforme, una fuente, un sumidero, un vórtice libre. Después vimos cómo a qué llegábamos superponiendo una fuente más un sumidero,
que tenían orígenes distintos a cero, y después vimos qué pasaba cuando teníamos una fuente y un subidero, cuyas orígenes iban al centro de coordenadas, y era lo que llamábamos doblete. Después analizamos un cilindro sin rotación, que era un doblete superpuesto a un flujo uniforme, y después, la semana pasada, Fernando, después del parcial, explicó lo que era un cilindro con rotación, que era al anterior, al cilindro sin rotación, se le agregaba un vórtice libre. Todo eso, todo este tipo de flujos y de superposiciones de funciones corrientes fue lo que analizamos. ¿Qué es lo que vamos a terminar de ver ahora, más allá de hacer algunas aplicaciones de estos ejercicios? Vos, Maxi, me decís, ¿no?, si hay algo en el chat, porque yo no minimicé toda la pantalla. Sí, dale. Dale. Vamos a ver lo siguiente. Habíamos dicho dentro de las facilidades, no de las facilidades, mejor dicho, de las aplicaciones de lo que es toda esta teoría potencial, algo que se llamaba transformación conforme. La transformación conforme, le tengo que ser sincera, que nosotros, o yo personalmente, no lo vi en lo que era análisis 2. Creo que esto se dejó de dar, no estoy segura si se volvió a dar. Maxi por ahí me puede decir, o los chicos, o ustedes, si vieron lo que es transformación conforme en un plano complejo. ¿Se vio eso? Yo en mi alcance no lo vi. No, pero yo al menos no recuerdo haberlo visto No. tampoco. Bueno. No con ese nombre, no. No con No, ese nombre. yo tampoco. No, les sonaría, pero yo voy a tratar como En matemáticas de tercer año, matemáticas 3, y al año que yo la rendí o la cursé, la dejaron de dar. de vos cuando cursaste en la UBA. Sí, en la UBA. Claro, porque esto se daba, es decir, sí, cuando yo cursé, se cursaba análisis 2, y después se cursaba otra que se llamaba matemática superior, y acá no me acuerdo cómo se llama. Cálculo avanzado se llama ahora, me Claro. parece, ¿no, Maxi? Ahí se da, en matemáticas 3, del tercer año. Sí, pasa que el cálculo avanzado está enfocado a otras cosas. A otras cosas ahora, sí. Acá, diferenciales en el chat, en el chat te dicen, Vero, dice, Santiago te dice, sí, no, se explicaba el análisis 3 en otras carreras, y él dice que lo vio en electrónica. Ah, claro, sin duda. Claro. Bueno, en electrónica se sigue dando seguramente. Sí o sí, claro, seguro. Bueno, esto yo voy a tratar como de centrar, o no de centrar, sino de explicar con mis palabras más o menos qué es esto de la transformación conforme, solamente para tratar de darles la importancia de lo que, del alcance o de este flujo potencial y de algo más que se pueda analizar. Entonces, como dice acá, a través digamos, se puede definir lo que se llama un potencial complejo, que es otra función, que se puede llegar superponiendo una función potencial y una función de corriente multiplicada por el número imaginario i, ¿sí? A través de esto, es decir, uno podría tomar lo que teníamos, por ejemplo, de una función, cualquiera de las que vimos, se puede sumar el potencial más la función corriente multiplicada por i, y con eso lo que se puede hacer es modelar el flujo, pero en otro tipo, ¿cómo se llama? En otro campo de coordenadas o de coordenadas complejas. ¿Qué es lo que permite eso? Permite, como dice acá, escogiendo una transformación adecuada, que, digamos, se van como probando este tipo de aplicaciones, o sea, se van haciendo este tipo de aplicaciones a cada uno de los flujos que vimos, y se ve a qué se parece.
Entonces, encontraron que en determinadas situaciones las aplicaciones de esto en geometrías sencillas se transformaban en geometrías más complejas, ¿sí? Y voy a poner un poquito esto de repaso, ahora ya voy a terminar la idea, ¿sí? Nosotros fíjense que cuando superpusimos una corriente más un doblete, tuvimos lo que era un cilindro sin rotación, ¿sí? Y si a esto, a la corriente uniforme más el doblete, le superponíamos un vórtice libre, teníamos lo que era un cilindro con rotación y vimos que las líneas de flujo dependían del valor que podía tomar la circulación de esa superposición. Ahora, si a esto, el cilindro sin rotación que nosotros analizamos tenía, primero, fíjense, el flujo uniforme de izquierda a derecha, ¿sí? Totalmente en la dirección de X, y tenía su centro en X y en Y. Entonces, ¿qué pasa si yo hago a esta situación, en lugar de tener el flujo uniforme de izquierda a derecha, lo tengo inclinado con un ángulo, ¿sí? Con un ángulo respecto de X, y además, en lugar de tener el centro del círculo en el eje de coordenadas, o en el centro de coordenadas, lo tengo desplazado. Bueno, eso va a ser esta situación que está acá, que tienen el dibujito, que es el mismo cilindro sin rotación por ahora, está embestido por una corriente uniforme que ahora está inclinada, no está toda en la dirección de X, tiene un ángulo phi de inclinación, y además al cilindro lo desplazamos de lo que es el eje de coordenadas, ¿sí? A esta situación que está acá, que nosotros, digamos que se le puede aplicar lo que decía antes, digamos, se puede hacer un campo potencial, y aparecen en lugar de los ejes X e Y, aparecen ejes que se van a llamar Y por delta y gamma. Yo entiendo que Fernando, digamos, tampoco pretende que ustedes entiendan la transformación matemática acá, sino simplemente comprender el alcance y el uso de esta herramienta, ¿sí? En el libro ustedes tienen detallado paso por paso cómo son todas estas aplicaciones matemáticas para quien quiera profundizarlo. ¿Qué pasa? De esta situación se llega a un campo parecido a este que ven acá abajo a la derecha, es decir, un perfil alar donde el ángulo del, ¿cómo se llama?, del flujo uniforme, este phi que estaba puesto acá, es el ángulo con el cual embiste la corriente uniforme al perfil alar, ¿sí? Las formas de las líneas de corriente tienen estas que están dibujadas acá, ¿sí? Y fíjense que esta salida de las líneas de corriente no coinciden con lo que se llama acá el punto T o punto de fuga. No estarían coincidiendo. ¿Qué pasa? Como en realidad lo que nosotros queremos hacer es que toda esta fuga, por decir así, no, perdón, esta fuga no, toda esta salida de las líneas de corriente coincidan con el punto de fuga, lo que se hace es que al flujo del cilindro sin rotación se le agrega una circulación para lograr que esta superposición matemática que se hizo acá en el campo complejo, que esto que está acá coincida con el punto T, ¿sí? Entonces, como dice acá, se va a agregar una circulación gamma para que el punto de estancamiento coincida con el punto de fuga. Esto, digamos, se opera matemáticamente para tratar de obtener un valor de una circulación que logre dar esto superponiendo esas
esa suma en el campo complejo. Les voy a mostrar, digamos, que operando de esa manera, o sea, tratando de imponer esa condición, se llega a un valor de la circulación tal como la que está escrita acá, donde el valor de la circulación va a depender del radio del cilindro, va a depender de dos ángulos. Un ángulo es la inclinación entre el flujo uniforme y la horizontal, y el otro ángulo beta es un ángulo que se forma geométricamente, que está puesto acá, ¿sí? Y una vez hallado eso, ya les insisto, digamos, la condición matemática y cómo se arriba a esta resultante está descrita matemáticamente, pero la idea no es que ustedes digamos, la sepan hacer, sino que comprendan, digamos, el objetivo al que se puede aplicar con esto. Bueno, entonces, una vez obtenido esto, lo que se puede decir justamente, y esa es la aplicación, esa es la ventaja de esto, es que la fuerza de, ahí volvió mi mouse, la fuerza de sustentación, al ser generada por la circulación, va a ser igual a la del cilindro con rotación. Es decir, al final de la clase pasada, cuando Fernando terminó de explicar lo que era un cilindro con rotación, se terminó de deducir esta expresión, esto sí lo hicimos, donde se veía que la fuerza de sustentación iba a ser igual a menos la densidad por B sub 0 por gamma. Y toda esta demostración la hicieron, estuvieron hablando del tema de la similitud con la pelota de fútbol y demás, ¿no es cierto, Fernando? Sí, vimos eso. Eso lo vieron. Entonces, le expliqué por qué el cilindro cuando caía rotando se metía para adentro. Exactamente, vieron unos videos y todo eso. Entonces, de tal manera que esta expresión que nosotros arribamos en el flujo que vimos la semana pasada, se va a aplicar a este caso, ¿sí? Solo que ahora se halló cuál va a ser la velocidad de esta circulación para lograr la condición que dijimos antes, es decir, que el punto de estancamiento coincida con el punto de fuga. Bueno, reemplazando el valor de la circulación acá, se obtiene el valor de la fuerza de sustentación para este caso, ¿sí? Y, esperen que avanzo un poquito más. Bueno, llegando a la expresión de la fuerza de sustentación como 4pi por r, v sub 0, que es el valor de la fuerza uniforme, rho seno de alfa, y seno de alfa es la suma de estos dos ángulos, la suma de beta más tita que está acá, ¿sí? La suma de beta más tita. Además de la fuerza de sustentación, es muy común, muy frecuente, considerar lo que se llama el coeficiente de sustentación, el coeficiente de arrastre, cosas que habíamos mencionado y habían aparecido en la unidad 4 cuando hicimos análisis dimensional. En este caso, y también tienen todo el desarrollo en el libro, el coeficiente de sustentación va a ser igual a la fuerza de sustentación dividido C, que va a ser la cuerda del perfil alar, por rho B 0 cuadrado sobre 2. Esta expresión que está acá también la tienen en el libro. Y en particular, el coeficiente de sustentación va a ser igual a 2pi por el seno de alfa, que alfa habíamos dicho que era la suma de beta más phi, y que en general, como alfa es pequeño, se puede ver que el coeficiente de sustentación va a ser aproximadamente igual a 2pi por alfa. Ahora, ¿qué es lo que se logra con todo esto? Primero, el lograr aplicar la expresión que uno obtuvo para un cilindro con rotación a lo que es un perfil alar. ¿Por qué? Porque demostraron que esa geometría sencilla, donde se aplican todas las ecuaciones, en un campo complejo, esa geometría sencilla coincide con lo que es un perfil alar.
y hacer un paralelo de la sustentación obtenida para esta geometría sencilla a la sustentación obtenida en un perfil alar en un campo complejo. Esa sería la aplicación. Entonces, se puede obtener a partir del problema de cilindro con circulación la solución de un problema del flujo potencial alrededor de un perfil alar. Esto se ha demostrado que la relación entre todo este desarrollo teórico y lo que se obtiene por resultados experimentales es buena siempre y cuando el ángulo alfa sea pequeño. Y después, bueno, para ángulos mayores, la sustentación medida cae fuertemente por debajo del valor teórico. El ángulo alfa a partir del cual comienza a fallar la teoría está típicamente comprendido entre 6 y 12 grados según sea la forma del perfil de ala. Pero, no obstante eso, el hecho de predecir correctamente los aspectos esenciales de este flujo alrededor del ala para pequeños ángulos de alfa es, como dice acá, uno de los grandes éxitos de esta teoría de flujos ideales. Y nosotros vamos a retomar esto en la unidad 7, donde vamos a ver un poco más de la aplicación de la teoría sobre el perfil alar. Es así, ¿no? La idea, Fernando. Es así, yo le daba un poquito más sobre la sustentación y los vórtices. Yo lo saqué. No importa. Bueno, la idea es entonces retomar esto, pero que se queden ustedes con es decir, retomarlo más adelante en la unidad 7, pero que se queden con la idea que, digamos, con esta transformación en el campo complejo, esta transformación conforme, uno puede analizar un perfil mucho más complejo y muy útil a lo que es la hidráulica. ¿Por qué? Porque el perfil alar, así como sirve para la aeronáutica, en lo que son nuestras máquinas hidráulicas, todos los álabes suelen tener esta conformación de la que se menciona acá. Entonces, por eso es que se analiza y se ve. Bueno, dicho esto, vamos a resolver un par de ejercicios de esta unidad, y lo que les quiero decir es que hay unos cuantos que se resolvieron ya en la clase de ayer, que ya están subidos, así que yo espero o pretendo ahora resolver otros, así quedan grabados más cantidad de ejercicios. Así que vamos a encarar el ejercicio, esperen, ¿dónde tengo el número? Un minuto. El 5.10, el 5.10. Ahí está. Este ejercicio que está acá, vamos a ver, digamos, de lo que nos pide, vamos a trabajar con todas las funciones que ya sabemos, con superponer las funciones, con operarlas y con ver cómo obtener el campo de velocidades y ver si con eso se pueden responder digamos, lo que nos plantea cada problema, ¿sí? La idea sería un poco eso. Entonces, el ejercicio 5.10 dice, la superposición vórtice sumidero de la figura puede simular el flujo debido a un tornado estacionario, excepto que los efectos viscosos pueden ser despreciados solo fuera de un radio finito de aproximadamente 40 metros. Supongamos que la presión en R igual a 40 metros es 1500 newton por metro cuadrado menor a la presión lejos del centro, y que la densidad del aire es de 1,22 kilogramos por metro cúbico. Supongamos además que el flujo de aire a través de la posición en el radio igual a 40 metros es de 5.000 metros cúbicos por segundo por metro de altura, perpendicular al papel, ¿no? Entonces nos piden lo siguiente. A ver, ¿se ve bien? Sí. Calcular primero cuál es la velocidad justamente acá en este radio. La velocidad en el radio igual a 40 metros.
Después calcular los parámetros Q, que bueno, en realidad Q es dato, bueno, Q, y acá no se copió, Q y gamma del sumidero y del vórtice. Después nos piden cuál va a ser la presión en el radio igual a 100 metros, comparada con la presión en el infinito, y el ángulo beta, este que está acá, con el cual las líneas de corriente cruzan la circunferencia R igual a 40 metros. Bueno, ¿cómo encaramos esto? Ya el enunciado del problema nos dice que hay una superposición de flujos simples que estaría simulando bien un flujo alrededor de este tornado estacionario. Entonces, lo que vamos a hacer es, de la tabla o de lo que ya tenemos deducido, del libro, de donde quieran tomarlo, vamos a ver cuál era la expresión de la función corriente para sumidero y de la función corriente para vórtice. ¿De qué nos sirve tener esto? Que nosotros sabíamos que por la linealidad de las funciones, si sumábamos estas dos, íbamos a obtener una nueva función corriente, ¿sí?, de las cuales las líneas de corriente iban a simular nuestro flujo. Y a partir de esa suma de la función corriente, nosotros podíamos, haciendo la derivada adecuada respecto de la coordenada adecuada, obtener la velocidad X o Y o la velocidad θ o R, ¿sí? Entonces, fíjense, lo primero que nos pregunta acá, ¿cuál es la velocidad en el radio R? Y yo les pregunto si nosotros hacemos esto que dije recién, de superponer, esperen que acá estoy escribiendo, acá, de superponer para nuestro campo, o sea, nuestro campo nos está diciendo que superpongamos el sumidero, la función del sumidero, más la función corriente del vórtice, ¿no? Y que esto, entonces va a ser igual a Q sobre 2pi por θ más gamma sobre 2pi por el logaritmo de R. Si quisiera, bueno, no sé si vale la pena operar, pero bueno. Entonces, hasta ahora tenemos lo que es la función corriente. ¿Qué nos piden? La velocidad en R igual, en un radio igual a 40 metros. ¿Qué harían ustedes sabiendo esto? Sabiendo cuál es la función corriente y sabiendo, además, que para las coordenadas cilíndricas teníamos, sobre todo, digamos, acá nos conviene las coordenadas cilíndricas en lugar de las coordenadas cartesianas, ¿no? Entonces, sabiendo que la velocidad en R va a ser igual a, esperen que me fijo en mi machete, si no me la acuerdo de memoria, acá. La velocidad en R es menos 1 sobre θ, menos 1 sobre R por la derivada parcial de psi respecto de θ. Y otra cosa que sé es que la velocidad en θ va a ser igual a la derivada parcial de psi respecto de R. ¿Sí? Entonces tengo la función de superposición, tengo cómo obtener la velocidad en R en cada punto y tengo cómo obtener la velocidad θ en cada punto. ¿En función de quién? En función de ángulos, del ángulo θ y de la distancia R, ¿no? ¿Qué se les ocurre hacer entonces para obtener el primer punto? A ver si podemos llegar a algo bueno con esto. ¿Alguno que me haya seguido? ¿Me tomo un mate? Bueno, se fueron todos. Profe, ¿no tendríamos que derivar la función phi respecto de θ y después lo dividimos por R y lo multiplicamos por menos 1? Bien, podemos hacer eso y vamos a obtener la función en BR, la función B sub R, ¿no?
Ahora, yo les pregunto, antes de avanzar, digamos, con aplicar mecánicamente o aplicar digamos, la expresión Cuando esta. tengo las dos compongo, dice que Collante. ¿Qué dice? Que cuando obtiene BR y betita las compone y obtiene... Eso. Quiero que pensemos un poco más, antes de aplicar todo esto, ¿cuál es nuestro objetivo? Acá fíjense que nos piden la velocidad en R igual a 40 metros. La velocidad en R igual a 40 metros, que es la que estaría acá, yo la voy a dibujar, sería aparentemente... esperen, mi pulso no es... Sería esta que está acá. Esta va a ser la velocidad en 40 metros. ¿Sí? Esa velocidad, la voy a dibujar acá al lado, va a estar compuesta por lo que es una velocidad en el sentido de θ y una velocidad en el sentido de R. ¿No? Esta es la velocidad que nos piden, el módulo, por decir así, de la velocidad. Entonces, ahora sí, como bien dice Santiago, obteniendo la velocidad en θ y la velocidad en R, elevando al cuadrado, raíz cuadrada, obtendríamos el módulo de esta velocidad. Vamos a ver si con eso, y ahora, como decías vos, si haciendo la aplicación matemática de B θ y BR, logramos obtener cada una de estas componentes para el radio de 40 metros. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Perfecto. Entonces, vamos a hacer esto, menos 1 sobre R por la derivada de θ respecto de R, que sería esto que está acá, ¿no? Por Q sobre 2pi. Y acá no tenemos nada. Y la B sub θ sería directamente agarrar esta de respecto de R, entonces el primer término se anula y el segundo término nos queda gamma sobre 2pi por 1 sobre R. ¿No? La derivada del logaritmo de R, 1 sobre R.